Nunca olvidaré esa noche, porque en el instante exacto en que se apagaron las luces, comprendí que ya no podía seguir mintiéndome. Venía de una semana que parecía un laberinto sin salida, reuniones que se alargaban hasta volverse eco, mensajes encendidos a cualquier hora, metas que se movían como espejismos y una lista de tareas que se regeneraba sola cada vez que creía haber terminado. Caminaba por la ciudad con los auriculares puestos, pero no escuchaba. Miraba escaparates y solo veía mi reflejo multiplicado en el vidrio, una versión pulida de mí que sonreía con dientes apretados. ¿Te ha pasado sentir que tienes todo lo que se supone que deberías desear y aún así algo se desmorona por dentro en silencio? ¿Te ha pasado mirar tu agenda repleta y preguntarte si no será tu vida la que está quedando vacía? Bajé las escaleras del metro mientras las notificaciones vibraban en el bolsillo como un insecto obstinado. Un cliente molesto que pedía cambios para ayer. Una reunión adelantada. Una invitación a un evento que no quería. Un recordatorio automático que decía no olvides cuidarte, con un icono sonriente que me irritó más de lo que debería. El aire de la estación olía a hierro, café derramado y perfume barato. En las pantallas gigantes, vidas perfectas desfilaban en 30 segundos. El viaje soñado, el reloj brillante, la sonrisa de alguien que ya había ganado. ¿De verdad eso es ganar?, pensé, y bajé un poco más deprisa, como si pudiera dejar atrás la pregunta con el simple gesto de mover los pies. El vagón llegó con su rugido metálico y la gente se empujó para encontrar hueco. Tomé la barra fría. A mi lado, una mujer de traje repasaba un informe en la tableta. Un adolescente jugaba en su pantalla como si nada existiera más allá. Un hombre de manos agrietadas dormía con el casco de obra en el regazo. Nadie miraba a nadie. Me quedé viendo mi propio reflejo en la ventana sucia y durante 3 segundos me pareció que era otro el que me miraba a mí. ¿En qué momento me convertí en alguien que se mueve por inercia? ¿Cuándo fue la última vez que respiré sin medir el rendimiento de ese aire? Avanzamos 2 estaciones y de pronto ocurrió. Un destello breve, un zumbido que trepó por los huesos, un parpadeo general como si hubieran desenchufado el mundo. Y la oscuridad. Se apagaron las pantallas, la ventilación, los anuncios tranquilizadores. Silencio, un silencio pesado, cortado por respiraciones agitadas y un par de gritos nerviosos. El tren fue perdiendo velocidad hasta detenerse. Alguien preguntó ¿qué pasó? Y nadie respondió. Mi teléfono dejó de tener señal. Quedó transformado en un espejo opaco que devolvía la sombra de mi cara. Apreté los labios. El miedo tiene un olor particular, mezcla de metal caliente y sudor que todavía no sabe si correr. ¿Cuánto tiempo podría quedarme allí esperando que alguien más decidiera por mí? Una linterna se encendió cerca de la puerta, luego otra. Se forzó el mecanismo y la hoja se abrió con un chirrido antiguo. El aire del túnel nos golpeó con su aliento húmedo. Bajamos uno a uno tanteando el suelo. Y entonces lo vi, frente a nosotros, 2 túneles practicables. A la derecha, una hilera de luces de emergencia marcaba un camino irregular. Allá se escuchaban voces, instrucciones, la promesa de que por aquí hay salida. A la izquierda, la oscuridad era casi total. Apenas un resplandor lejano como una luciérnaga que no se decide. 2 túneles, 2 opciones, 2 maneras de seguir. ¿Cuál habrías elegido tú? Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el cuello. Recordé la voz de mi abuela contándome historias junto a una lámpara que hacía sombras en la pared. Hay puertas que se abren con ruido y puertas que se abren con silencio. Unas deslumbran, otras llaman por dentro. De niño yo creía cada palabra. De adulto aprendí a desconfiar de todo, incluso de mí. ¿Y si aquellas historias eran solo consuelo para dormir? ¿Y si en realidad el mundo pertenece a quien siempre elige la ruta iluminada, las reglas claras, la seguridad de ir con la mayoría? A mi alrededor, la gente comenzó a moverse hacia la derecha. Un guardia apareció a lo lejos y pidió calma. Un grupo de jóvenes bromeaba para espantar el miedo.
Una mujer respiraba rápido, como si la oscuridad apretara su garganta. Yo di un paso en la dirección de las luces y sentí por un instante algo parecido a la paz. Obedecer tiene ese efecto. Dejar el peso de decidir en manos ajenas, creer que si todos van hacia allí, allí debe estar la salida. Pero el cuerpo sabe. El estómago dio un tirón discreto, ese aviso sutil que suelo ignorar cuando la prisa manda. ¿Cuántas veces había callado ese tirón para pertenecer? ¿Cuántas veces me había repetido que el miedo es debilidad cuando quizá era brújula? Me aparté del flujo, pedí perdón con un gesto, dejé pasar a los demás. Miré el túnel de la izquierda. No había voces, ni instrucciones, ni promesas. Solo un silencio denso y algo que no sabía nombrar. ¿Sería irresponsable entrar ahí? Buscaría problemas que no necesitaba. ¿Y si me perdía? Una parte de mí, la que se ha entrenado para ser eficiente, decía, no compliques. Otra, más antigua, más frágil y más honesta, susurró, escucha. Apoyé la mano en la pared rugosa y sentí el polvo pegarse a la palma. En el fondo se oía un goteo, como un reloj que no mira la hora, solo cae. Se me vino encima un resumen brutal de la semana. El correo en el que pedí perdón por no llegar a una cena importante. La promesa de la próxima vez estaré, que repetí sin creer. El mensaje no respondido de alguien que me decía, te extraño. Mi propia cara encajada en filtros, buscando aprobación que duraba lo que dura un pulgar, moviéndose en una pantalla. ¿Desde cuándo empecé a medirme por reacciones invisibles? ¿Desde cuándo confundí aceptación con distracción? Una linterna rozó mis zapatos. Por la derecha, dijo una voz segura. Di 2 pasos con el grupo y la paz prestada regresó como una manta tibia. Pero el tirón en el estómago insistió. Me vi por un segundo a años de distancia, cumpliendo todo, acumulando logros, subiendo escalones, y al final mirando atrás con una pregunta clavada. ¿Para quién viví? Me aparté otra vez. ¿Qué era peor, equivocarme por arriesgar o equivocarme por obedecer sin pensar? Respiré hondo. Busqué dentro un hilo de fe. No la fe que posa para la foto, sino la que se susurra cuando nadie te ve. Recordé una frase de la infancia sobre levantarse y volver a casa, y me pregunté qué era casa para mí ahora. Tal vez no era un lugar, tal vez era un estado. Volver a decir la verdad, volver a escuchar el cuerpo, volver a nombrar lo que duele, volver a decidir por convicción y no por pánico. ¿Y si esta oscuridad era la única forma que tenía la vida de obligarme a mirar? Di un paso hacia la izquierda. El sonido cambió de inmediato. Se volvió íntimo, sin eco de multitudes. La suela crujió sobre piedritas invisibles. La tenue claridad del fondo retrocedió 2 palmos, como si quisiera comprobar si yo hablaba en serio. Dudé. Miré atrás. Las linternas a la derecha dibujaban un río de seguridad que se movía con naturalidad. En la frontera de mis pies se plantó la vieja costumbre de complacer, de seguir el guión, de ser el que no complica. ¿Y si al final del túnel oscuro no hubiera salida? ¿Y si la hubiera, pero no me gustara lo que vería de mí? Me quedé suspendido entre 2 voluntades. Aparecieron imágenes como relámpagos, yo frente al espejo del baño ensayando una sonrisa. Yo en una reunión diciendo sí cuando por dentro todo gritaba no. Yo mirando el techo de madrugada, repasando conversaciones que jamás tuve. Llegaron también recuerdos tibios, una tarde en la que apagué el teléfono y el tiempo dejó de correr. La risa de alguien que me dijo, aquí estás, y lo supe. La torpeza de mi padre al decir, estoy orgulloso, y mis ganas de creerle sin negociar con mi duda. ¿Qué versión de mí quiero multiplicar? ¿El que corre para no pensar o el que se detiene para escucharse? Desde la derecha alguien gritó, vamos, que ya casi llegamos, y la frase me golpeó con una claridad incómoda. Llevo años persiguiendo ya casi. Ya casi el ascenso, ya casi la felicidad, ya casi la paz. Pero el ya casi es un horizonte que se aleja si no frenas y miras. El túnel oscuro me invitaba a otra lógica, parar, sentir, reconocer. El miedo seguía ahí, fiel como un perro que no te muerde, pero no te quita los ojos. ¿Y si esta vez lo miraba de frente?
No hubo música épica ni revelaciones dramáticas, solo mi respiración haciéndose más lenta, la piel erizándose con el aire húmedo y una certeza que no gritaba, pero no se iba. No puedo seguir viviendo en automático. Giré un poco más el cuerpo hacia la izquierda, tanteé la pared y avancé 3 pasos que conté como si fuesen promesas. 1 para salir del ruido, 2 para entrar en mí, 3 para recordar que la vida no se negocia en cuotas de comodidad. Me temblaron las manos. El temblor también es un idioma. Te dice que estás vivo. Alguien pasó a mi lado y preguntó si iba por ese lado. Dije la verdad más simple que tenía. No lo sé. Me sorprendió lo honesto que sonó en mi propia boca. ¿Cuándo fue la última vez que me permití no saber y avanzar de todos modos? Me quité los auriculares. No estaba escuchando música. Necesitaba oír el túnel. El silencio no era enemigo, era espejo. El eco de mis pasos me devolvía una versión mía que había olvidado. El niño que hacía preguntas grandes. El adolescente que escribía en libretas. El joven que creyó que la vida valía más por verdad que por cifras. ¿Dónde lo dejé? ¿En qué bifurcación lo perdí de vista? La oscuridad se movía conmigo como un animal antiguo. A ratos imaginé volver a la derecha, pedir hueco y disculpas. A ratos deseé que del fondo saliera una luz contundente que justificara mi osadía. Nada de eso pasó. Pasó el siguiente paso y el siguiente. Y con cada paso solté una capa de ruido, una exigencia ajena, un deber sin alma. No sabía si encontraría una salida, pero sí sabía que ya no podía seguir traicionándome. Me hice una promesa breve. Si el miedo me paralizaba, respiraría como me enseñaron de pequeño, contando hasta 4, dejando que el aire hiciera su trabajo. Lo hice. Inhalé despacio. Exhalé más despacio. El corazón obedeció con gratitud. Tal vez no necesitaba respuestas inmediatas. Tal vez necesitaba respetar la pregunta. Seguí. El grupo de la derecha se volvió rumor lejano. Me quedé con el crujido del techo, el goteo invisible, el pulso en las muñecas. Y entonces, como una línea finísima, vi que la oscuridad dejaba pasar una claridad mínima, apenas una insinuación. No era suficiente para asegurar nada, pero sí para encenderme el pecho. Sentí que estaba ante un punto de no retorno. No era el final, era el primer acto de honestidad. Tragué saliva, apreté los labios. Me hablé con una voz que reconocí como mía y también como nueva. Voy a moverme. Voy a averiguar quién soy cuando el ruido se apaga. Incliné el cuerpo hacia adelante. El pie buscó la piedra siguiente. El cuerpo decidió antes que el pensamiento. Y en ese instante, en medio de una ciudad que lo mide todo, en medio de un apagón que reveló mis sombras, entendí que el camino no me lo dan las luces. Me lo da la fidelidad a este paso. Lo di. Sin garantías, con miedo, con esperanza, y aquí estoy, a un respiro de lo desconocido, con el corazón encendido y las manos temblorosas, sin mapa y sin aplausos, preguntándote si fueras tú ahora mismo, con 2 túneles abiertos y una sola vida, ¿hacia dónde darías tu primer paso? Seguí el flujo hacia la derecha, el túnel iluminado. Había movimiento. Había voces que sonaban tranquilizadoras. Había manos que apuntaban el camino. Al principio sentí alivio, como cuando te dicen que todo está bajo control y solo tienes que obedecer. Los pasos se acompasaban, las linternas de emergencia se alineaban como una procesión, y en medio de esa multitud encontré cierta calma. Respiré y pensé, quizás hice lo correcto, quizás no era momento de complicarme, quizás la vida se trata de avanzar donde ya hay luz. Caminábamos rápido y pronto las voces empezaron a volverse más claras. Escuché a un hombre hablar de oportunidades, de contactos que podía conseguir en el camino. Una mujer comentaba sobre un ascenso, otra sobre una inversión que no se podía perder. Eran conversaciones familiares, casi idénticas a las que escuchaba en la oficina o en cenas de negocios. Me sorprendió lo cómodo que resultaba. Era como volver a un escenario conocido, lleno de promesas que siempre suenan urgentes. El túnel luminoso no solo mostraba el suelo con claridad,
También tenía pantallas en los muros, proyecciones que captaban la atención de todos. Mostraban imágenes de éxito, gente sonriente en trajes impecables, autos brillantes, viajes a lugares soñados, casas con jardines perfectos. Era como caminar dentro de un anuncio publicitario interminable. Y lo curioso es que, aunque sabía que era una ilusión, algo dentro de mí quería pertenecer a esas imágenes. Me repetía, si todos van hacia allá, debe ser el lugar correcto. Con cada paso, sin embargo, notaba algo extraño. Las pantallas no se apagaban nunca, y sus imágenes cambiaban cada pocos segundos, como redes sociales que nunca se detienen. Una historia tras otra, un logro tras otro, un ya casi que nunca se concretaba. Miraba a la gente a mi alrededor. Sonreían, asentían, fingían interés. Pero sus ojos se veían cansados, como si cargaran con un peso invisible. ¿Cuántos de ellos estarían sonriendo de verdad? ¿Y cuántos estarían actuando para no sentirse fuera de lugar? Me vi reflejado en una de las pantallas y me quedé helado. No era exactamente mi cara, pero era una versión de mí que parecía perfecta. Traje limpio, sonrisa impecable, un reloj caro en la muñeca. Y en esa imagen yo decía frases que había dicho en reuniones. Lo importante es crecer, no podemos quedarnos atrás, hay que ser competitivos. Al escucharme a mí mismo desde afuera, algo se rompió en el pecho. ¿De verdad eso era todo lo que tenía para decir sobre la vida? El túnel era amplio, cómodo, pero cada metro que avanzábamos se sentía más pesado. Alguien me preguntó qué hacía, en qué trabajaba, cuáles eran mis metas. Respondí en automático, con las frases ensayadas que siempre me funcionaban, pero por dentro me sentía hueco. Mientras hablaba, recordé un momento de paz real, una tarde en la que había apagado el celular y caminé sin rumbo, solo escuchando el viento entre los árboles. Me pregunté por qué esa memoria tan simple me producía más alegría que todos los logros que había enumerado. Seguimos avanzando y noté que, aunque había luz, el aire era cada vez más denso. El túnel olía a perfume fuerte mezclado con humo de cigarrillo, a promesas de éxito que en realidad sabían a cansancio. El ruido de las voces se volvió una especie de zumbido constante, como una reunión eterna de la que no puedes salir. Alguien propuso brindar, alguien más prometió contactos, otro hablaba de cómo la competencia era el motor de la vida. Yo sonreía, asentía, pero cada palabra se me clavaba como un recordatorio de que no pertenecía allí. Hubo un momento decisivo. Una de las pantallas mostró una escena que parecía diseñada para mí. Un departamento elegante con vista a la ciudad, una pareja sonriente, amigos aplaudiendo alrededor de una mesa perfecta. Y en medio de esa escena, un yo alternativo levantaba una copa. Lo miré con atención y por un segundo creí sentir envidia. Pero luego noté los ojos de ese yo en la pantalla. Estaban vacíos, como si detrás de la sonrisa hubiera un eco de soledad. Fue entonces cuando comprendí que esa promesa de luz no era más que un disfraz. El vacío empezó a crecer dentro de mí. Sentí el pecho apretado, la garganta seca. Intenté seguir caminando, pero el suelo, aunque iluminado, se volvía más resbaladizo, como si cada paso costara más. Las voces alrededor me sonaban falsas, como grabaciones repetidas. Una mujer me habló sobre cómo todos tenemos que aparentar un poco para avanzar, y sus palabras me hicieron recordar la vez que cancelé un encuentro importante con mi familia, solo por atender una reunión que ni siquiera cambió nada en mi vida. Cerré los ojos un momento. En ese instante vinieron flashbacks. Mi madre diciéndome que lo más importante era ser honesto conmigo mismo. Mi mejor amigo de la adolescencia, recordándome que lo valioso era disfrutar las pequeñas cosas. Una carta vieja de mi padre en la que, con torpeza, me decía que esperaba que fuera feliz sin importar lo que eligiera. Al abrirlos, me di cuenta de que había dejado esas voces atrás para seguir un coro que no conocía mi nombre.
El túnel luminoso empezó a mostrar sus grietas. Las luces titilaban, como si ya no pudieran sostener tanto brillo. Las pantallas repetían las mismas escenas, solo que ahora me parecían absurdas, vacías, como caricaturas de lo que alguna vez creí que quería. Miré a mi alrededor y me sorprendió ver que muchos seguían caminando como si nada. Sonreían, conversaban, hablaban de logros, pero sus pasos eran lentos, pesados, arrastrados. Y pensé, ¿cuántos de ellos estarán atrapados aquí por miedo a quedarse solos? De repente, hubo un corte breve de energía, unos segundos de oscuridad en el túnel luminoso. El silencio me golpeó con fuerza, y en ese instante me di cuenta, había perdido el rumbo. No sabía por qué estaba allí ni qué buscaba. Había seguido la promesa de luz, pero me había alejado de mí mismo. Sentí un nudo en la garganta. Tenía todo lo que se supone que debía querer, y aún así me sentía más vacío que nunca. Respiré hondo y supe que tenía que detenerme. No podía seguir ignorando esa voz interna que me pedía volver a lo esencial. Miré atrás, la entrada quedaba lejos, pero aún estaba ahí. No todos los que me rodeaban parecían dispuestos a regresar. Algunos me miraron raro cuando me detuve, como si estuviera rompiendo un pacto invisible. Pero yo ya no podía seguir. Me di la vuelta con miedo, con dudas, con el corazón en la boca. Cada paso hacia atrás me costaba el doble, pero con cada uno sentía que me estaba recuperando. Caminé hasta llegar de nuevo al punto donde el túnel oscuro me esperaba. Me quedé frente a él, con el cuerpo temblando y el alma dividida. No tenía garantías, no sabía qué habría al final. Solo sabía que si quería encontrar algo real, debía atreverme a entrar. El miedo era brutal. El silencio del túnel oscuro parecía gritar que estaba solo. Pero había algo más, una chispa, un susurro que no venía de afuera, sino de adentro. Tal vez ese era el camino que siempre había evitado, el que me confrontaría con lo que en verdad soy. Me quedé parado en la frontera. Detrás, el túnel luminoso con sus voces falsas. Delante, la oscuridad absoluta. Cerré los ojos y respiré profundo. Y en medio de mi miedo, supe que estaba listo. Listo para enfrentar la verdad. Di el primer paso hacia la oscuridad y sentí como el silencio me envolvía como una tela pesada. No había voces, no había pantallas, no había promesas prefabricadas. Solo el crujido de mis zapatos sobre las piedras y el eco de mi respiración. Al principio pensé que no soportaría ni 5 minutos allí. La oscuridad tiene esa manera de mostrarte tus propios fantasmas, los pensamientos que sueles esquivar, las emociones que entierras, las preguntas que nunca respondes. Sentí que cada sombra era un espejo, y en cada espejo había una parte de mí que no quería mirar. Mis ojos tardaron en acostumbrarse. El túnel parecía infinito, y cada gota de agua que caía desde el techo sonaba como un reloj que me recordaba que el tiempo seguía corriendo. ¿Y si me perdía aquí? ¿Y si nunca encontraba la salida? El miedo intentó paralizarme, pero algo más fuerte dentro de mí susurraba que debía seguir. Era un miedo distinto. No al peligro físico, sino a quedarme siempre en lo superficial, a vivir una vida que no era mía. Avancé con pasos inseguros, y en la oscuridad comenzaron a surgir recuerdos. No eran casuales, era como si el túnel supiera qué mostrarme. Vi el rostro de alguien a quien decepcioné con mis palabras duras, escuché el eco de discusiones en las que preferí tener la razón antes que escuchar. Reviví las veces que elegí el silencio por miedo a ser rechazado, las oportunidades que dejé escapar por buscar
algo más. Imágenes de reconciliación. Vi el rostro de quienes había herido, pero esta vez no como acusadores, sino como recordatorios de que todavía tenía la oportunidad de pedir perdón. Vi momentos de mi niñez en los que me sentía libre, auténtico, sin miedo al juicio. Vi posibilidades que todavía estaban abiertas, caminos que aún podía tomar. Y entonces entendí que la oscuridad había sido murar entre ellos. Al otro, una vista amplia de la ciudad desde lo alto. Y justo al frente, un amanecer tímido, con el sol empujando las nubes grises hasta convertirlas en fuego. Me quedé quieto, con los ojos húmedos. No era solo un paisaje, era un espejo de lo que acababa de vivir. El túnel luminoso me había mostrado lo superficial, lo inmediato, lo fabricado. El túnel oscuro me había mostrado mis sombras, mis culpas, mis miedos.
el que te acerque a tu alma, el que te devuelva la paz. Ese camino no siempre está iluminado, no siempre es popular, no siempre tiene multitudes aplaudiéndote, pero es el único que al final te permitirá mirarte al espejo y decir: estoy en paz. Me levanté del banco y comencé a caminar por el parque. El suelo estaba húmedo, y cada paso era un recordatorio de que estaba vivo, de que podía elegir. No podía cambiar todo lo que había hecho antes, pero sí podía decidir cómo vivir de ahora en adelante. Y esa decisión ya no estaba en manos de las voces externas. El que te lleva de regreso a tu alma.